Saludos, saludos, amados padres. Estamos finalizando ya con este cuadernillo número 3 con la semana cuarta. Entonces vamos a ver lo que nos dice la primera actividad, que se titula La casa donde vivimos. Dice aquí los arreglos de la casa. Aquí vamos a poner los nombres de esas personas según el oficio que hace. Si se rompió una pared, la puede reparar. ¿Cuál es esa persona de ese oficio que repara pared o que hace pared? Bueno, pues el albañil. Si se rompe una pata de la mesa de madera, ¿la puede reparar quién? Bueno, pues quien trabaja con madera son los carpinteros, entonces la puede reparar los carpinteros. Si no funcionan las luces de la casa, ¿la puede reparar quién? Pues el electricista. Y eso sería lo que estaríamos haciendo y colocándolo en la hoja de producción. Acuérdense que estamos trabajando solamente en hoja de maquinilla, no en el cuaderno. Luego nos dice describe un oficio y dice elige uno de los oficios que escribiste en la tarea 1, es decir, esta, y describe qué hace, cuáles herramientas usa para recordar los oficios y la herramienta que conociste. Vamos a volver a leer la semana 2. Bueno, nos dice que después que pasemos esto a nuestra hoja de maquinilla, vamos a escoger uno y vamos a describir lo que hace esa persona y las herramientas que utiliza esa persona. Y esto sería ya la tarea número 2, que también va en la hoja número 1 de nuestra producción final en nuestra hoja de maquinilla. Entonces, esto nos manda a conversar. Entonces vamos a seguir en la actividad 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad 2? Vamos a llenar aquí en la tabla, vamos a contar todos los iconos que aparecen en nuestro cuadernillo, como por ejemplo, este icono de conversar en familia, este de escribir en el cuaderno, este de observar y responder, este de escribir en el cuadernillo y este de crear y dibujar. Entonces vamos a coger nuestro cuadernillo, lo vamos a hojear y vamos a contar cuántas veces aparece en el cuadernillo completo este icono, cuántas veces aparece en todas las hojas este icono, cuántas veces ese, y cuántas veces ese. Entonces los conteos lo vamos a poner en número. Y un ejemplo, en el cuadernillo completo apareció 18 veces, entonces ponemos el número 18 y así estamos ayudando a que el niño sepa contar con más agilidad. Luego dice aquí, nos pregunta a partir de lo que ya llenamos, nos dice qué icono aparece más veces, cuántas veces está, cuál aparece menos, cuántas veces, y debemos copiar debajo de la tabla esta frase y completarla. Entonces vamos a pasar esta frase en el cuadernillo, en la hoja de producción, en la hoja de maquinilla. Dice, el icono que aparece más veces es, ya después que tenemos todo eso lleno aquí en el cuadernillo, vamos a saber cuántas veces es el que más veces aparece, es decir, el que tenga el número más alto. Y estas veces en la semana, es decir, que cuántas veces aparece en la semana. Aquí el icono que aparece más en el nombre y nos ponemos aquí entonces el número. Entonces dice aquí el icono que aparece menos es, un ejemplo, observar y responder, y está 20 veces en la semana, vamos a suponer. Y esto va en la hoja número 2 del cuadernillo. En ningún momento nos dice aquí que vamos a copiar la tabla, sino solamente las frases. Entonces nos dice aquí en la tarea número 2 de esta misma actividad 2, dice tarea 2, hacer marcas para saber cuántas veces lo hice. Aquí tenemos una tabla que vamos a llenar aquí en el cuadernillo y vamos a poner cuántas veces hemos hecho estos quehaceres en el hogar. Un ejemplo, recoger los juguetes que uso. Bueno, yo los recojo, vamos a suponer, puedo contarlo desde la semana pasada y yo lo recogí 3 veces. Bueno, pues pongo el número 3. Guardar mis útiles escolares, yo lo hice 7 veces. Bueno, pues lo puse aquí. Poner la mesa, yo no pongo la mesa, pues pongo 0, porque tenemos que ser realistas en algunas no, en todas. Acomodar mi ropa, yo acomodé mi ropa una sola vez.
Entonces ya coloqué aquí cuántas veces hice esto y a partir de esto vamos a llenar esta parte en la actividad 3 donde dice una historia sorprendente en casa. ¿Qué es una historia de vida? Vamos a buscar aquí en la actividad 7 de la semana 2, página 19. Entonces dice aquí, hay 3 opciones, mírenla aquí, elige la que te parezca correcta. Entonces vamos a hacer una anécdota. ¿Cuántas cuentas algo importante, sorprendente, divertido o raro que realmente le sucedió? Luego, es una de estas 3, entonces usted va a escoger, el niño va a escoger la que quiera hacer, la que quiera contar. Cuenta algo que haces todos los días de tu vida o cuentas cómo es alguna cosa, persona o lugar. Aquí habla de una descripción, podemos describir un lugar, una persona, aquí podemos decir una rutina de cómo hacemos, qué hacemos todos los días y aquí una anécdota de algo que no haya pasado. Podemos elegir una de esas 3 y luego pasarlo aquí en la hoja número 1 si le cabe. Si no le cabe pueden poner en la hoja de maquinilla continuación de la producción 1 si no le cabe, claro está. Entonces en la tarea 2, ya después que tenemos lo que seleccionamos, dice una historia en tu casa. Recuerda alguna historia rara o sorprendente que hayamos vivido mientras hacíamos los oficios o quehaceres cotidianos. Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez que ordenaste tu juguete pero al terminar un hermano o una hermana lo desordenó? ¿Te pasó alguna vez de botar sin querer algo importante a la basura? Entonces vamos a escribir, aparte de esa, vamos a escribir otra detallando una historia de lo que me pasó algo en la casa, algo que me dio risa, algo que me haya pasado que yo quiera contar. Y dice aquí, aquí tenemos las preguntas que debe de tener este resumen, qué sucedió, quiénes estaban, cómo terminó la historia. Entonces un ejemplo, ¿qué sucedió? Bueno, yo en mi casa salí corriendo y rompí realmente esto me pasó, y rompí el escobillón de mi casa con la costilla cuando me caí. Entonces ya, ¿qué sucedió? ¿Quiénes estaban? Estábamos mi hermano y yo. ¿Cómo terminó? Terminó que me dieron una pelita porque rompí el escobillón de la casa, porque estaba corriendo como loquita sin rumbo. Entonces ya sabemos todos los pasos que tenemos esta anécdota. Entonces dice que si queremos podemos hacer un dibujo. El dibujo mío sería yo saliendo corriendo partiendo el palo del escobillón con mis costillas. Y ya estaríamos poniendo esta también en la hoja número 1 si nos cabe. Si no nos cabe ponemos continuación y ponemos continuación de la producción 1. Entonces la actividad 4 dice que desarmo la caja. Aquí vamos a buscar una cajita de esas de jarabe, si tenemos, que sea una cajita pequeñita. Vamos a desarmarla y vamos esperando que sea una prisma rectangular, donde tiene la cajita tiene mayormente en sus tapas de arriba y de abajo una en forma de cuadrado y sus lados laterales, es decir, los lados que quedan parados, para así decirlo, son rectángulos. Entonces a eso se le llama prisma, cuando una figura geométrica está hecha como si fuera tridimensional con varias figuras geométricas, como por ejemplo cuadrado y rectángulo. Entonces, de manera jocosa, realmente nos dice que desarmemos la cajita y que contemos las caras que tiene. Entonces la caja, toda la prisma rectangular tiene 6 caras en total. Así que ya le tienen esto por ya en la mente, que son 6. Dice aquí, tarea 2, mide para comprobar. Aquí, como ya tenemos nuestra caja, vamos a medir todos sus lados. Como tiene 6 lados, entonces vamos a dividir las 3 medidas, 3 medidas a lo ancho y 3 medidas a lo largo. Y cada una de estas lo vamos a poner con un color. Entonces ya eso es lo que estaríamos haciendo aquí. Dice que pega en la misma hoja la caja desarmada con las palabras pintadas. Entonces colocamos la caja abierta,
la caja que buscamos de jarabe, y le vamos a poner sus medidas, lo vamos a medir con una regla y todo lo que tiene lo vamos a poner con un color distinto. Entonces, vamos a ver con la actividad 5, dice adjetivos que cambian. En esta parte vamos a acomodar las palabras con las que corresponden. Como por ejemplo, podemos poner aquí las palabras que van con el género femenino y la palabra con el género masculino. Y dice, la cuerda. No podemos poner aquí, enlazar aquí la cuerda largo. No, entonces sería la cuerda larga. Y ponemos aquí, estamos detallando cómo son las jaimas. Las jaimas son casas tipo campaña que se ponen en el desierto. Entonces, las alfombras de estas jaimas son muy coloridas. Entonces, enlazo aquí la palabra colorida. Los almohadones son, ¿cómo son? Largos, realmente son cómodos, porque no podemos decir que tienen palos cómodos, porque no nos podemos acostar encima de los palos. Y por último, ¿cómo son los palos? Los palos son largos. Ya tenemos aquí nuestra descripción hecha con cada género de la palabra y dice la siguiente tarea, una casa decorada. Dice aquí que miremos nuevamente la jaima, cuéntame cómo son las jaimas y luego escribe una pequeña descripción utilizando, es decir, que vamos a hacer oraciones a partir de lo que ya enlazamos aquí, como por ejemplo, las jaimas son coloridas, están en el desierto. Las jaimas tienen almohadones cómodos y podemos describir cómo son las jaimas a partir de la que, como nos lo dieron aquí en el cuadernillo, y esto lo vamos a pasar en la producción número 3, en la hoja número 3. Luego me dice la actividad 6, un tapiz de cuadrado de colores. Me dice que vamos a utilizar una hoja de maquinilla y vamos a hacer cuadrados 4 por 4, 4 de largo y 4 de ancho, hasta llenar la hoja, y podemos deducir cuántos cuadrados 4 por 4 caben en esa hoja de maquinilla. Entonces ya después que tenemos esto, vamos a llenar que en un tapiz de 16 por 20 centímetros de ancho, aquí el ancho y el largo, podemos, ¿cuántos cuadrados caben de 4 por 4? Vamos a suponer que caben 7, entonces ponemos 7. Dice aquí que realiza cálculo y dice, si pidieran hacer un tapiz que sea el doble de largo, si aquí el tapiz me dio 7, multiplicaría por 2, 7 por 2, 14, porque no estamos poniendo el doble. Eso depende de cuántos cuadrados ustedes vayan, cuánto cuadrado le quepan en esta hoja de maquinilla, y lo que le dé para poner llenar esta, lo vamos a multiplicar por 2. Y dice, copia en la hoja el dibujo, en la hoja 4, el dibujo o el cálculo que realizaste, más la frase, un tapiz que mide esta medida por centímetro, entran, ejemplo, 7 cuadrados, ya. Entonces, estaríamos haciendo, esto es de la parte, esto es de la segunda. Entonces, ya estaríamos poniendo esto en la producción número 4, en la hoja número 4. Entonces, en la actividad 7, dice que vamos a armar una pequeña noticia solamente colocándole el título y la entradilla. ¿Qué es un título? La noticia, en toda noticia, tiene un título y una entradilla que le da seguimiento a este título. Como por ejemplo, podemos decir, se hicieron casas, vamos a suponer, en Montecristi hicieron casas de plástico, como lo dice el cuadernillo. Y la entradilla sería la continuación. En Montecristi un grupo de jóvenes hicieron casas de plástico para las personas más necesitadas. Entonces ya eso sería la entradilla. Primero el título y luego la entradilla, que eso es lo que le da continuidad a este título. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarea número 1. Luego que hagamos esto, vamos a agregarlo en la hoja número 3. Luego, en la actividad 8, nos manda dice aquí, escribe el número de veces que hiciste cada tarea. Aquí vamos a ver cuántas veces hicimos esta tarea, recoger lo que
uso para jugar, guardar mis útiles escolares, poner la mesa, acomodar la ropa. Así lo vamos a poner. Aquí voy a llenar la fila mía y aquí en este gráfico vamos a llenar como lo hizo Mateo. Un ejemplo, guardar los juguetes, Mateo lo hizo 8 veces. Entonces yo vengo aquí en el cuadro, guardar los juguetes, véanlo aquí, guardar los juguetes, recoger los juguetes, Mateo lo hizo 8 veces y yo coloco el 8 aquí. Luego me dice la tabla, guardar útiles escolares. Vengo para donde Mateo, guardar los útiles escolares, Mateo lo hizo 6 veces. Y aquí yo voy a colocar como las veces que Mateo lo hizo. Primero yo hago el mío de cuántas veces yo lo hice en la semana y luego hago lo de las veces que lo hizo Mateo, partiendo de este gráfico. Y este cuadro lo vamos a pasar en la hoja número 4. Entonces en la actividad 9 nos mandan a hacer un tapiz. Mírenlo aquí con colores primarios y secundarios. Acuérdense que los colores primarios son aquellos colores que no se forman a través de otros, es decir, que son únicos, no se forman, solamente son colores primarios, no se crean a partir de otros. Entonces los colores secundarios son aquellos que sí se crean a partir de los colores primarios. Por ejemplo, si ligamos rojo y amarillo nos da naranja. Si ligamos, vamos a suponer, ¿qué más puedo decir? Bueno, si ligamos los colores primarios, nos va a dar un secundario. Entonces vamos a hacer este tapiz con un paño y con témpera. Vamos a ir coloreando. Un ejemplo, los colores primarios son amarillo, azul y rojo. Entonces ya estaríamos poniendo 2 primarios y 2 secundarios. Acuérdense que dije que los secundarios se crean a partir de los primarios. Entonces ligo los colores primarios y lo coloco aquí. Entonces ya eso sería la parte 3. Dice que esta producción se entrega al docente en un folder o en un sobre, este pequeño lienzo. Y por último, la actividad 10 dice, ¿cómo te sientes al hacer las actividades? Entonces dice aquí que vamos a escoger una sola, vamos a marcar un ejemplo, esta. Si me gustó esta, pongo aquí. Siento entusiasmo de hacer las tareas, aunque creo que necesito un poco de ayuda, vamos a suponer. Y esta oración la vamos a pegar en la hoja número 5. Obviamente que todas las hojas deben de tener el nombre de la actividad, más la tarea, más la fecha. Y el folder o la carpeta que usted le vaya a entregar al docente debe de tener el nombre del niño, el nombre del centro, el nombre de la maestra y en qué grado está. Y aquí tenemos una tabla de todo lo que debimos entregar al docente y todo lo que debemos entregar. Aquí está en esta tabla. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que haya sido detallado, conciso y claro. Y espero que ya con esto finalicen estas producciones finales que se van a entregar al maestro. Y felicidades, hemos culminado con el cuadernillo número 3. Si les ha gustado el video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sepan cuando yo subo videos. Los quiero mucho y gracias por seguir este maravilloso canal.